días. Excelentísimo señor secretario autonómico de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, ilustrísima señora directora general de Salud Pública, presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, directora general de Optimización e Integración, doctora Raquel Tena, directora general de Farmacia. Han excusado su asistencia la presidencia del Colegio de Médicos de Alicante y la presidenta del Instituto Valenciano. También tengo que saludar en la mesa a nuestra vicepresidenta, la doctora Rosa Ballester, y al doctor José María Martín Moreno, que es quien coordina y modera esta mesa de hoy. Excelentísimos e ilustrísimos académicos y académicas, queridos amigos, vamos a dar comienzo a una mesa que inscribimos dentro del ciclo Debates en Salud Pública del año 2019. Esta mesa está hecha en relación con el Día Mundial de la Salud y, como han visto ustedes, lleva por título El valor de la atención primaria para el objetivo de salud para todos. Yo quiero agradecer al doctor Martín Moreno el que haya organizado esta mesa y sus desvelos por conseguir, como ocurrió el año anterior cuando hablamos de la cobertura sanitaria universal, conectar con la Organización Mundial de la Salud vía Skype, con lo cual pues esto plantea un problema y yo creo que se resolverá adecuadamente porque la nueva tecnología permite cosas a las que antes no estábamos acostumbrados. Sin más, y para cumplir el horario, sobre todo por esta conexión que tenemos, le paso ya la palabra al profesor José María Martín Moreno, académico de número de nuestra institución, para que lleve la batuta y vaya organizando esta mesa a satisfacción de todos. Gracias, José María. Muchas gracias. Querida presidenta, admirados, dignísimas autoridades, amigos y amigas. Esto se enmarca dentro del ciclo de debates en salud pública que ya he introducido al presidente, el profesor Bart. También hicimos una propuesta de que aprovecháramos la energía de los días mundiales y efemérides especiales para revisar los temas que son motivo de atención por parte de la Organización Mundial de la Salud. Yo voy a hacer una brevísima introducción sobre en qué consiste este día y cómo surge todo esto. Esto surge a raíz de organismos internacionales y específicamente de Naciones Unidas. Aunque las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, fue creada en 1945 por los aliados, inicialmente al terminar la Segunda Guerra Mundial, para mantener un cierto orden en las políticas. Antes había la Liga de Naciones, que fue tras la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto yo espero que la Organización de Naciones Unidas dure mucho tiempo, porque no habrá ninguna guerra entre medias que haga necesaria una nueva estructuración organizativa multilateral. Dentro de las Naciones Unidas tienen además otras organizaciones que son especializadas, como las que figuran aquí, en el caso de la UNESCO, para la cultura, para la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el ILO, CEF, la FAO, en definitiva, todos estos organismos que están dándole sentido especializado a todas esas acciones multilaterales. Dentro de Naciones Unidas, a su vez, existen eso que hay en el poco del círculo celeste, una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, aparte de un Secretario de una Corte de Justicia. No lo digo además
por decirlo, sino porque ahora veremos que temas de salud por primera vez están surgiendo en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, no a nivel de jefes de Estado, primeros ministros. Esto fue cuando se proclamó las Naciones Unidas, se aprobó la creación de la Organización Mundial de la Salud, una foto. Entonces, esta es la primera reunión, la primera Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, justo el 7 de abril. Celebran siempre el Día Mundial de la Salud, como veremos la fecha. Esta fue la conmemoración en el 2010 del aniversario de la erradicación de la viruela, con directores generales muy importantes como Halfdan Mahler, que hizo toda esta estrategia de salud para todos, o Margaret Chan, y este es D.A. Henderson, que fue el que hizo la erradicación de la viruela. Traigo aquí también un toque de narcisismo, porque yo tenía... Esta Organización Mundial de la Salud es una autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de Naciones Unidas y es responsable de varias funciones. Estas son las funciones de la OMS. Por un lado, el liderazgo en asuntos sanitarios internacionales. Por otro lado, establecer normas, opciones de política, apoyo técnico a los países y además de eso vigilar los indicadores y tendencias y ayudar a la agenda de investigación. Realmente lo que más conocimiento público se tiene de ello son las normas. Según la OMS no puede pasar de tantos decibelios. Según la OMS el nivel de toxicidad máxima permitida de tanto. Las establecimientos de normas es, a mi juicio, lo que más impacto tiene. Concretamente lo que es el Día Mundial de la Salud surge el 7 de abril del 48, durante la primera Asamblea Mundial, para conmemorar la fundación y difundir un mensaje en pro de la salud. Y todos los años se elige un tema para destacar una área prioritaria. Además de esos días mundiales, es un paréntesis lo que hago aquí, hay otros días especializados en enfermedades. Hay de la tuberculosis, de la inmunización, del paludismo. El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco, que vamos a celebrar en la Real Academia de Medicina una sesión en Alicante, con el presidenta, por supuesto, y con la vicepresidenta, la profesora Rosa Ballester, y especialistas tanto de Alicante como de Barcelona. El Día Mundial del Donante de Sangre, el Día Mundial contra la Hepatitis, el uso de los antibióticos, cómo no, el 1 de diciembre, el Día Mundial del SIDA. Pero volvamos otra vez a lo que es el general, el de la salud. Lo que ofrece es una oportunidad para movilizar la acción en torno a un tema. Y eso es un tema de preocupación y que queremos hacer cosas para mejorar. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos, cuando estuvimos hablando en ese momento con la junta anterior, que estaba nuestro presidente, profesor John Barr, y nuestra vicepresidenta en ese momento y ahora presidenta, hablamos, ¿por qué no hacemos el Día Mundial de la Salud y recogemos esa energía que se traduce allí y lo discutimos en nuestra Real Academia y la ponemos en el contexto local? Que, como siempre, pensar globalmente, actuar localmente. El 16 fue la diabetes y el doctor Juan Ascaso fue un poco el que lideró la sesión por su conocimiento especializado sobre el tema. El del 2017 fue dedicado a la depresión. Que decía, hablemos de la depresión, porque era que no se quede oculta. Por supuesto, la profesora Carmen Leal, pero toda esa sesión. El año pasado, que lo recordaba la profesora Carmen Leal, fue a esta de salud para todos mediante la cobertura sanitaria universal. E intervino aquí la doctora Carmen Montón, en ese momento consellera de Sanidad Universal y Salud Pública de nuestra Generalitat Valenciana. Intervino aquí también la doctora Ana García García, que tenemos el privilegio de que esté aquí con nosotros. Fue muy interesante el análisis epidemiológico del problema de las desigualdades, eso a servicios de salud. Y aquí tuvimos también la oportunidad de recibir por Skype, y no lo pudimos tocar, pero era como casi si lo tuviéramos, a Hans Kluge. Es una persona además muy entusiasta, con la que yo he tenido la suerte de trabajar, y que ahora mismo está en una campaña electoral para ser el director general. Con lo cual, ahora veremos que no se va a conectar él, pero va a ser una persona de su equipo. Y después tuvimos al doctor Rafael Sotoca, con la experiencia de la Comunidad Valenciana en el desarrollo de políticas de cobertura sanitaria universal. Eso fue el año pasado. Este año
el doctor Tedros, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, ha decidido, digamos, hacer énfasis de nuevo en esto. Y este es el lema: cobertura sanitaria universal. Para todos, todas, en todas partes. Eso es lo que ha decidido hacer. Y nosotros hemos hecho apostilla a lo que es también el cuerpo de lo que es la campaña, que es el valor de la atención primaria, específicamente, para el objetivo de esta salud para todos. Tiene lugar este Día Mundial de la Salud a medio camino entre la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, que se celebró en octubre, hace unos meses solo, en Astana, que es la capital de Kazajstán o Kazajistán. Kazajistán ahí era una república de la antigua Unión Soviética donde estaba Alma-Ata. Entonces, en el año 1978 se hizo la declaración de Alma-Ata de atención primaria. Eso eran 40 años después. En lugar de hacerla en Alma-Ata, pues hicieron hacerla en el mismo país, pero en Astana. Y la reunión de alto nivel sobre cobertura sanitaria universal, que se celebrará en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2019. Les estaba diciendo antes, cuando he dicho Naciones Unidas, Asamblea, eso es lo máximo que puede haber. Ahí se va a discutir el tema de la asistencia sanitaria universal en septiembre de este año. Noticia, seguro, de gran importancia. Es una efeméride que ofrece oportunidades para transmitir la importancia de la equidad en los sistemas sanitarios, tanto por la salud de las personas como por las propias economías, por la sociedad en general, porque se sabe que invertir en salud es invertir en desarrollo de un país, haciendo énfasis en la necesidad de priorizar la atención primaria a ese objetivo de salud para todos. Para esto, y ya termino, tenemos este programa. El doctor Hans Kluge tenía la intención de participar, pero está ahora mismo en una conferencia de prensa. Ha tenido pues, a bien facilitarnos el contacto con el doctor Igor, la H, bueno, es como se pronuncia como Igor, Igor Perejinets. Me lo tuve que preguntar, no sabía dónde se ponía el acento, Perejinets. Lo dijo con mucha gracia, muy castizo, dice, creo que suena mucho español, como a perejil. Entonces, es una persona que ahora comentaré su perfil, ha sido el ocupado los más altos cargos de ministro en Ucrania, sabe muchísimo de sanidad en toda la parte del este, ha reformado sistemas en todos estos países y está actualmente de Program Manager, que es el gestor del programa para todo lo que es gobierno de salud en esa división de Health Systems and Public Health de la... Y va a hablar de cobertura sanitaria universal e importancia de la atención primaria en una perspectiva desde la OMS. Después tenemos la suerte, y además una satisfacción especial, trabajo con ellos. Es un privilegio tener a los doctores Álvaro Bonet y la doctora Ana San Martín de nuestro Hospital Clínico Universitario de Valencia, gerente y directora de atención primaria, respectivamente, que van a hablar de una experiencia de desarrollo práctico. Vamos a hablar de qué se hace y qué se podría hacer. Me imagino que hay posibilidades. En atención primaria de salud en un departamento de salud de la Comunidad Valenciana. Para terminar, pues tenemos la suerte de contar aquí con el Secretari Autonòmic de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público de la Generalitat Valenciana, el doctor Narcís Vázquez Romero y nuestra presidenta, la doctora Carmen Leal. Eso sería, en principio, la secuencia. Salvo que haya alguna otra propuesta. Hay personas en la sala capaces de complementar o mejorar todo lo que está. Esa es la idea. Y sin más, lo que vamos a hacer ahora es conectar, si podemos, directamente con este señor. Crucemos los dedos. He tenido un viaje de última hora. No.
Hello. Hello, Igor. Thank you. Hi. Thank you so much for being here with us. Welcome. This is the Royal Academy of Medicine of the Valencian community. And we have here many colleagues and friends, looking forward to listening to your ideas on universal health coverage and primary health care, and how can this be helpful in order to achieve the goal of health for all. I have been introducing you briefly. If you allow me for a second, just in Spanish. Aparte de lo que he dicho, que es el director del programa de gobernanza de los sistemas de salud de la División de Sistemas, es responsable del trabajo sobre gobernanza. Ha hecho, antes de incorporarse a la OMS, era viceministro de Salud de Ucrania y fue responsable de la coordinación de la reforma de los sistemas sanitarios y de los servicios de salud pública en el país y en la aplicación del acuerdo de la Asociación Unión Europea-Ucrania. Ha trabajado en muchos países del este, tiene un título de doctorado en la Universidad Estatal de Medicina de Lviv y una maestría de Salud Pública en la Universidad de San Jose State de Estados Unidos. So, Igor, we are very grateful for you to help us here, and we look forward to listening to you. I will pass your slides. You know that you have to indicate me when should I go to the next slide. And go ahead. Thank you. The floor is yours. Good afternoon, dear colleagues. Good morning, good afternoon, Professor Mundin Moreno. Thank you very much for inviting me and us as a WHO Euro to your meeting. It's a big pleasure and honor for me to address your meeting, and I would be happy to answer your questions after, if any. So the topic of my today's presentation is universal health coverage and how it's related to the primary health care, and what are the challenges and opportunities we have in the region through the universal health coverage framework and primary health care approaches. Next slide, please. Just a second, okay? Let me see if I am able to do it right. This here. Okay, I think I did it. Great. So, yes. Please. So you can go to the slide number 2. Yes. The title of the slide is "What is universal health coverage?" Mm-hmm. Yes. Right. So as you remember, last year my director, Dr. Hans Kluge, addressed you with similar presentation on the concept of the universal health coverage. So as he was saying, and basically what we are now trying to do in WHO European region is not only to tell our member states what we know and what we do, but also how we do it. And this is one of the biggest difference that we've been transforming our working with the member states for the last year. So the universal health coverage means that all people can use health services where and when they need them without experiencing financial hardships. So basically, this is not only about the financial protection or access to the services, but it's a comprehensive approach to deliver the services, keeping in mind the financial protection, and one of the key elements of universal health coverage. It includes the full spectrum of essential quality health services, from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care. Next slide, please. In WHO Euro, in one of the most richest and well-off region, we still do take care of the member states and support the member states to address the challenges of universal health coverage. And as our regional director and current Deputy Director General Susanna Jakob said, it's unacceptable that anyone today, a pensioner, a single parent, unemployed person, your neighbor or mine, should be pushed into the poverty by having to pay for the treatment they need. Next slide, please. Countries, the member states, and we have in WHO Euro, we have 53 member states, can track progresses toward universal health coverage by measuring at least 2 parameters. These are the financial protection and access to health services.
About 100 million people globally are pushed into the extreme poverty every year because of out-of-pocket spending on health. We need, in order to measure the impact of such situation, we need data that is broken down by the gender, age, income, location, education, and other factors that affect access to health services. Quality, accessibility of primary care is the foundation of the universal health coverage. Next, please. When we talk about the access and using the services, no one should have to choose between the healthcare and other basic needs. Financial protection means a Europe free of impoverishing out-of-pocket payments. Financial protection means that protecting people from experiencing financial hardships when they use health services, not when they have to pay, but when they use. People have to use the health services when they need, no matter whether they're able to pay it or not at the point of care. Financial hardship is an outcome of having to pay for the health services, including medicines, at the point of care. And thus, protecting people from financial consequences of paying for health services out of their own pockets reduce the risk of people will fall into the poverty. Next slide, please. In 2018, 2019, WHO, Euro, and Division of Health Systems and Public Health, and our team on health finance, conducted a comprehensive assessment of the financial protection in European region. And they found out that up to 9% of the households in Europe are pushed into the poverty after out-of-pocket payments for the health services. Between 1 to 17% of households experience catastrophic health spendings, which may mean that they can no longer afford to meet their basic needs such as food, housing, or heating, for example. Catastrophic health spendings is consistently concentrating among the poorest 20% of the population. So not only the people that are poor already suffer of their poverty, but these people are most often affected by payment of the services out of pocket. And at the same time, catastrophic health spending is mainly driven by the out-of-pocket payment for outpatient medicines. Next slide, please. That means that the right care in the right place at the right time is very important. It ensures there is no unmet need for the health services. Country can measure the progress toward universal health coverage by measuring the coverage of the health services they provide. Some of the reasons that people cannot access right health services include the cost of the medicines, as I already mentioned, inadequate opening hours, for example, large distances between the homes and the service providers, long waiting lists, complicated administrative procedures, and many more. And thus, next slide, please. Strong primary health care meets 70 to 80% of people's health needs through their lives. It is cost-effective path toward universal health coverage. Strong and free primary health care can bring services closer to our homes, intervene early to prevent illness from becoming serious, provide timely response to chronic condition, take care of us through our life course, and reach those that need health services the most. This is the most important part of the presentation, connecting what are the financial protection means and why primary health care is so important in that setup on our way to universal health coverage. Next slide, please. As we all know, last year, entire health global community celebrated 40 years of Astana Declaration. The declaration that put the primary health care at the epicenter of the healthcare services and reshaped the global health systems to face the need and demand from the population community level. Last year, now in Astana, WHO and UNICEF, jointly with the Kazakh government, organized a 40 years anniversary celebrating of Almaty Declaration in Astana. And in addition to the redefining our commitment to primary health care, the member states also developed and agreed to an implementation plan. The implementation plan framework will help all of us to clearly
move on the way to the universal health coverage, addressing and developing primary health care services and bringing the primary health care services to a new level. Next slide, please. So quality, accessible primary health care is the foundation for the universal health coverage. At the heart of the primary health care is caring about the people. Primary health care can provide and should provide majority of our health needs, and primary care is the cost-effective way of delivering health services. And you know, I don't want to sound like preaching to the converted, because Spain is one of the best countries in the region, if not the best, that has the most advanced primary healthcare services set up in the country, where people enjoy benefit of having free of charge access to high quality, accessible, community-based primary health care. We learn a lot from Spain. We do bring a lot of exchanges to Spain when we need to promote primary health care concept. In my own country, in Ukraine, when we were designing primary health care and the overall healthcare system reform back 4 years ago, we refer to the Spanish experience a lot in different settings, in how you pay for the services, how the services are designed, how people access the services, what the cost of the services, and even how you monitor the enrollment of the patients and prescriptions online. And we did bring a Ukrainian group to Spain to show how doctors manages patients' need, basically not even going offline. Next slide, please. In WHO Europe, as I said, we have 53 member states, and we do commit to support all the member states on their way to universal health coverage. Just only two examples that we as an organization were actively engaged. This is Greece, and after European economical crisis, Greece was one of the most affected countries. But nevertheless, after many years of struggling with designing the health services and with the WHO support, only for the last year, in Greece, 120 primary healthcare units were established from the scratch, basically. They called them TOMI. It's a Greek abbreviation of the primary healthcare point of care. 120 units just in 1 year. That shows how fundamental the primary healthcare and access to care is, and how important it's for the countries that struggle economically to concentrate their efforts, even with the limited resources at the primary health care level. At the same time, we as an organization are actively engaged with the Balkan countries. The recent example includes Northern Republic of Macedonia that requested WHO support to engage into the health system transformation through the primary health care lens. When we came with the group of experts, we engaged into the discussion with the Ministry and the Ministry of Finance and Insurance Fund how to make the primary health care and mother and child health care more efficient and user-friendly in order to drive the entire health system reform. Next slide, please. Also in Europe, with the strong technical expertise, we developed 10 policy accelerators to strengthen primary health care services. That means that we not only theoretically know what to do, that means that not only we know how to do it when we go to the countries, but also we provide a conceptual framework for the member states to use when they want to strengthen their primary health care and they want to address all possible elements of the primary health care, from resource management, from the management of the quality of services, to human resources, planning, and so on. Next slide, please. More than that, through the current changes in the WHO organizational setup, and understanding that transformation of organization should be driven not because of the new approaches into the settings or organizational management setup, but because our goal is to support the member states. And one of the triple billion goal that the new WHO agenda declared some time ago
the 1 million more people with universal health coverage attached to a specific outcomes. And these outcomes and outputs are very much linked to our internal procedures and work. That means that we are, as the organization, responsible to deliver to the member states specific technical assistance based on our internal outcomes and outputs in order to make it efficient work for member states and for the countries that need our support. Next slide, please. In addition to that, or more than that, in WHO Euro, we have WHO European Center for Primary Health Care in Almaty, Kazakhstan, supported by the Kazakh government, that provides a technical expertise and support to the member states to develop primary health care settings and to bring the primary health care services to a new level, closer to the patients, closer to the communities, based on the patient-centered, people-centered approaches. Next slide, please. We've been moving in that direction almost for a decade. And I don't want to go through all milestones for the last decade. I just want to say that this September in 2019, political commitment for universal health coverage will be even further increased at the UN General Assembly in New York, where the country will recommit their commitment to invest to support the primary health care as the significant and the key element of the services delivery for the population on the way to universal health coverage. Next slide, please. Do we know our challenges? Of course, in health and in health services and in public health, we always will face some challenges because of our global commitment, because of the global community's needs and so on. As I said, in the assessment that we've done in WHO Euro, assessing 24 member states, we clearly identified that the resources is the key challenge that prevent people from financial hardships. Also, the resources are the key challenge to increase the quality of the services, and thus investing more into the health services, designing better coverage policies, ensure financial protection for everybody is the key commitment and the key challenge for the European region and the rest of the region of the WHO. Next slide, please. As we said before, or as we agreed before, and we know what to do, we know how to do. And now we have new commitment, Astana Declaration, that gives us the way how we will go on the way to the universal health coverage. We will continue learning from the member states. We'll continue helping the member states based on the best examples. And here we rely on the Spanish experience and the Spanish expertise. And we also, of course, we have a strong advocates that, and Professor Martin Moreno was, and still is, a WHO key expert on many issues, but specifically on connecting us to one of the best systems in Europe, and so we can benefit from this experience and expertise. Next one, please. One of the key, and as I briefly referred to your experience, one of the key commitment of the WHO Euro is to support the member states on the way to strengthen their digital health. If we know the data, if we know what the data tells us, we are much better positioned to address key health challenges. We know what people need, we know how to address the challenges, we know how the system is efficient and effective. That's why this year actually, in February, WHO Euro organized the first digital health symposium that gave us a lot of insight from the countries, what is needed in order to manage the health from the digital perspective. Big data, digital devices, variable measurement, all the things are under discussion now, and we are happy that WHO Euro is in a position to facilitate and coordinate this role, again, as an extra value for the universal health coverage development. The next slide, please. These key regional and global events just give you a quick sense of how we are committed to work with the member states and how we want to make sure that we are collecting and grasping all the experiences we have in the region, and also using all possible platforms to share this experience between the member states that are committed to improve the quality of the services. They're committed to invest into the primary health care. And this is actually one of the key roles of the WHO, is to bring together experiences, to bring together expertise,
to make sure that this expertise is well documented and transformed and translated to the member state that would like to have it. And we are looking forward for the Universal Health Coverage UN General Assembly meeting in September, and I'm sure it will be another breaking point for the global commitment to invest into the primary health care. And I'm sure that your experience will be even more needed and demanded. Next slide, please. On this note, I would like to thank you for your time and for your support of the global movement on universal health coverage and specifically in primary health care. And we are happy to have your country as our key partner, your expertise as our key source of knowledge and inspiration. And we are looking forward to work with Spain and with the Academy even more in the years to come. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Spasiba Bolsoya. Thank you. We are going to have like 5 minutes, if you agree. Absolutely. You can wait with us to give the opportunity to whoever in the room wants to ask you a question or make a comment. ¿Alguna persona quiere hacer un comentario aprovechando que está aquí? Es como, no está grabado esto, está aquí, ¿eh? ¿No? ¿No? Sí, sí, puede. Y si lo hace de aquí, él le ve, él te ve. ¿Te presentas? Si quieres yo lo traduzco, si no diré. No, I can. Sí. I can. You hear me? Yes, I can hear you, Okay. sir. José Vilar, I'm radiologist. How do all these political leaders that don't believe in universal coverage of health? Yes, I understand your point, and I, as a former Deputy Minister of Health, I also faced the same challenges that you're referring to. In my mind, the first starting point, and this is the major one, that we all have to remember is that health is not about politics. Health is not about economics. Health is the human right. And if we only after admitting and accepting the fact that health is the human right, we can go to the next level in discussing how we will ensure that the basic human right is assured by the government, by the country. Yes, quite often we can hear from the global political leaders that universal health coverage, when we talk the access to health services for all, sounds like a little bit ideological dilemma for many of them, right? Especially that in the other regions and other member states, when the economical component of the health as an industry dominate over the access to care, there are voices that tell us that that should be a choice of a person to have access or not. But again, if we believe firmly that health is the human right, we should not put access to care and the person between the access to care with the bottlenecks like resources, finances, human resources, and so on. We should deal with these issues, but to make sure that every person, unemployed, homeless person, has access to services because it's a matter of dignity, protecting of dignity, a human right. I don't know if we will be convincing enough to talk in this language to the leaders that abuse political agendas. But unfortunately, in my perspective, we don't have any other arguments. If we cannot appeal to the human rights, what else should we appeal to? If we cannot appeal to the decency and protecting your own people, what else can we appeal to? So let's make a try again, and let's jointly appeal to the human right as the basic value for our mankind. And then we'll solve the rest. Thank you. Okay, well, just one question, because sometimes when we listen to this kind of presentations and we hear about poverty or access to care and so on, think, well, this is for developing countries. But this actually is very important for every country, even if it's very developed. By the way, we thank you for the words about Spain
and primary healthcare in Spain, but we are aware that we have a lot of room for improvement. Okay. Having said that, one thing that is very relevant, you mentioned the big meeting in February about digital health. Could you summarize briefly what could this offer to primary health in a country like Spain? Thank you, Jose. Well, the Digital Health Symposium was a fundamental one at many levels. As our colleagues that organize keep saying that the symposium produced more questions than answers. And these questions came actually from the member states. Because the spectrum of the digital health is huge. It's from managing the data and data privacy to buying big and innovative technologies that potentially may be quite significant investment for the member states and can drain the resources, unneeded drain of the resources for the technologies that maybe not yield enough significant clinical benefits for the patients. So there are a few key messages. First, the first day we discussed governance of digital health. That means what regulations countries need to have in place in order to facilitate the interaction between the industries, governments, and the patients. How to make sure that the industries and the technological innovations will not overburden the fragile health systems and will not distract resources to the innovative, very modern and very sexy technologies, while there are many other approaches like efficient, people-centered, community-based primary health care that much cheaper and can yield much better health outcomes by providing timely care at the community level. What technologies can we use for the primary health care to make sure that we know what these communities actually need, and how we can address this challenging in a better and a faster way using the technologies, measuring, all of us, and I can bet many of your colleagues in the room have wearable devices that measure our pulse and pressure and so on. How we can benefit from these data for the public health benefits and for the planning of the health services. So we committed to continue this dialogue, and we plan the next symposium next year, and we also will have a session on June 21st in Paris on the OECD Health Committee meeting on digital health and artificial intelligence, for example. So we are entering to a new era. We will have more opportunities to discuss, but we should be ready that there will be more questions than answers, and we have to consolidate our efforts to answer these questions. Excellent. Thank you so much. I think it has been very useful for all of us. We are going to continue the discussion. I know that you have other meetings. We thank you so much for your time and consideration. Look Thank you, forward to Professor keeping in touch McNamara. with you. We are very grateful. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. And I will send you the link to the YouTube where you will see the session and the very good colleagues that we have here. Unfortunately, because the camera is not, focused on that direction, you haven't seen them, but you will see. Okay? Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bueno, pues esto ha sido la sesión. El año pasado hice una pequeña traducción. Yo no sé si merece la pena. Creo que podemos seguir. Y en último extremo repasamos algunas de las cosas que ha dicho. Yo creo que ha estado, porque no hemos tenido tiempo, pero a mí me hubiera gustado que me hubiera dicho el problema de Ucrania, que está entre los países de donde la gente se queda absolutamente pobre porque no tiene dinero para pagar, y es su país. Y el ejemplo de Grecia. En Grecia no había atención primaria. Tenían unos hospitales impresionantes. Es uno de los países que más se gastaba en tecnología. Y no tenía atención primaria. Y ahora lo han modificado todo, ha sido una revolución total y eso lo llaman los TOMIS, el acrónimo de Centro de Atención Primaria en Grecia. En fin, hay cosas muy curiosas de haber visto, pero yo creo que vamos a aprovechar lo más posible el tiempo, también para el debate, y entonces voy a invitar a la doctora Ana San Martín y el doctor Álvaro Bonet
a la siguiente presentación, que va a tener lugar ahora. Yo no sé quién presenta primero, pero va a ser para ver una experiencia práctica a nivel de la Comunidad Valenciana y de un departamento de salud. Empiezo, yo creo que mientras que os vais poniendo las cosas, simplemente empieza el doctor Bonet, que es licenciado y doctor en medicina por la Universidad de Valencia, es médico de familia y es especialista también en psiquiatría, como me recuerda a veces a la profesora también Carmen Leal. Es presidente de la Sociedad Valenciana, ha sido presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria del 2013 al 15. Lleva años, desde 2004, de profesor asociado de medicina y es nuestro gerente del departamento de Valencia Clínico Malvarrosa. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Muchas gracias, José María. Señora presidenta, estimada Carmen, il·lustríssim secretari autonòmic, Narcís, resto de personas con cargos y amigos y amigas y miembros de la academia. Es una satisfacción para mí estar aquí por dos razones. Una, porque voy a hablar de la atención primaria, que es una de las cosas que más me gusta. Y en segundo lugar, porque lo voy a hacer por primera vez como académico. Y eso pues también es una cosa, en fin, que no pasa todos los días. O sea que doble satisfacción. Bueno, pues la verdad es que oyendo a Igor, pues uno puede pensar que ya está, ¿no? Que ya lo hemos hecho todo. El otro día en una charla puse la diapositiva esta de que España es el país con mejor sistema sanitario del mundo, mejor nivel de vida, cosa que pues probablemente es así, sobre todo cuando lo decimos nosotros que vivimos aquí y otros, en otros sitios dicen otras cosas. Y es cierto que la atención primaria en nuestro país ha mejorado muchos indicadores sanitarios y probablemente eso ha tenido que ver con la mayor esperanza de vida y con que la incapacidad y las complicaciones de las enfermedades pues hayan mejorado. Por ejemplo, pues el que la atención primaria funcione bien debe tener que ver con que tengamos un nivel de ingresos por enfermedades que tienen un tratamiento extrahospitalario de los más bajos de Europa. Estamos en un lugar de los mejores en cuanto a ingresos evitables. Nuestras cifras son mucho mejores que las de países pues, como por ejemplo Austria, Alemania, Irlanda, incluso mejores que pues, algunos países con sistemas importantes sanitarios como Dinamarca o Suecia. Los indicadores de control de factores de riesgo son también de los mejores en Europa y han ido aumentando en sus porcentajes a lo largo de los años, como es el caso de la hipertensión arterial. La eficiencia de nuestras actuaciones en patologías o enfermedades tan importantes como la diabetes es de los mejores. Los diferentes colores suponen a qué dedicamos el dinero en el tratamiento de la diabetes y nuestra distribución es de las más sensatas y de las más razonables de toda Europa. Nuestras tasas de vacunación son unas tasas muy altas, con porcentajes por encima del 95%, en vacunación infantil, pero también en vacunación antigripal, son de las mejores de Europa, por encima de la media de los países europeos. Algunas actividades preventivas, como la mamografía y la citología, también tienen unas cifras elevadas, y esto tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se hace en los equipos de atención primaria. Somos uno de los países, ya lo decía Igor, donde la equidad es más alta.
En esa diapositiva se ve lo juntitos que están los puntos en cuanto a servicios sanitarios recibidos en función de los ingresos, los altos y los bajos. Esta gráfica indica una gran diferencia en el acceso a los servicios sanitarios en función de que uno tenga ingresos altos o los tenga bajos, y nuestro país está en el nivel más bajo, donde apenas influye la riqueza a la hora de acceder a los servicios sanitarios. Esto es concretamente la inequidad referida a la probabilidad de visitar a un médico de familia en los 12 meses anteriores al estudio. Como veis, prácticamente no existe. Es decir, estamos en el cero. La inequidad es prácticamente nula a la hora de poder acceder al médico de familia en función de las necesidades. Nuestra cobertura de atención primaria es prácticamente universal desde los inicios hasta este momento en el que casi se para. Incluso Galicia ahora tiene una cobertura prácticamente universal por servicios de atención primaria. Somos, y esto lo estaba diciendo también Igor, uno de los países en los que la incorporación de tecnología en atención primaria es más alta. Solamente en esta gráfica nos superaba Dinamarca. Y tenemos una atención primaria bien valorada por los ciudadanos, mejor que otros aspectos de la atención sanitaria. Pero sin duda hay cosas que hay que mejorar. Lo ha dicho José María, y es así, es así. Probablemente en Europa hay dos niveles. Un nivel como el de Grecia, en el que la necesidad de desarrollar la red es muy perentoria, porque estaban en unos niveles muy básicos, y otros países, como el nuestro, en el que están apareciendo problemas que, digamos, son de segunda generación. Problemas que necesitan una mirada muy fina, muy precisa para intentar encontrar soluciones. Como por ejemplo pese a que hay naranjas, en cuanto uno sale 2 kilómetros hay naranjas por todo el sitio, somos un país que come pocas frutas y pocas verduras. Lo de los vegetales es dramático. Somos un país donde el ejercicio físico no se hace en demasía, más bien poco, donde la obesidad va aumentando. Además, un país en el que la obesidad no era un problema en absoluto hace unas décadas. Somos un país en el que hay un número de fumadores en descenso, pero aún elevado en relación a otros países. La cartera de servicios de atención primaria, envidiable en otros países, no es la mejor. Hay países donde los médicos de familia, los equipos de atención primaria, ofrecen una cartera, unos servicios a la población que son más amplios que los nuestros. La continuidad asistencial, es decir, ese tránsito que hacen los pacientes desde que empiezan a tener algún problema de salud hasta que se curan o se mueren, en nuestro país, aunque es mejor que en otros, no es el mejor de todos. Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Vamos muchas veces a urgencias, demasiado. Y esto es un piloto, un piloto. Sobre todo porque aquí en el hospital hemos pasado de tener una frecuentación en urgencias fundamentalmente de tardes a una frecuentación 50-50. Vemos el mismo número de pacientes por la mañana que por las tardes. Y esto, en principio, no parece razonable. Y casi el 40% de los que vienen no pasan por atención primaria. Por diversas razones. No digo porque no puedan, simplemente no pasan. Esto es un hecho. Gastamos mucho en fármacos. Hay otros países que gastan más, pero nosotros gastamos una cantidad importante de dinero en fármacos y además no siempre de modo razonable. Damos, por ejemplo, muchos antibióticos y
usamos muchos ansiolíticos y depresivos. Algunas cosas muy importantes, como son los cuidados paliativos, no las tenemos bien organizadas. Demasiados pacientes vienen al hospital a morir, demasiados. En estos momentos hay algún servicio que se dedica a curar pacientes o por lo menos a evitar que la enfermedad evolucione de forma rápida y catastrófica en poco tiempo, que tienen un 15, 20, 25% de sus camas ocupadas por pacientes que van a morir a lo largo de la semana. Evidentemente, esto es así porque los pacientes y las familias buscan alguna atención en ese momento y lo que encuentran más a mano es esto. Pero esto también es otra señal de alarma de que lo que existe fuera del hospital y fundamentalmente la atención primaria no está dándole respuesta a estas necesidades de los pacientes. Como veis aquí, los equipos manejaban un 25%, pero es que incluso en este momento, de 2007 a 2008, incluso se registra un descenso en el número de pacientes, mientras que lo hospitalario aumenta. Tenemos a los médicos de familia cabreados, pero cabreados ¿cómo? En fin, cabreados, antes lo decía, hay alguno que va a estar llorando hasta el día que se muera, hasta el día que se muere, y eso tampoco es bueno. Tener a los profesionales enfadados no es la mejor situación para conseguir que la atención a la población sea la correcta. Tenemos pocos médicos de familia y muchos especialistas. No digo que haya pocos médicos de familia en general, probablemente necesitamos médicos de familia. Los cupos, ahora luego la doctora San Martín hablará de cosas que hemos hecho, los cupos en nuestro país son bajitos, comparados con otros en Europa. Lo que pasa es que probablemente el cupo no se debe seguir empleando como criterio para ver cuántos recursos tiene la atención primaria. Ni el curso, ni el cupo de los médicos, ni el cupo de enfermería. Hay otras cosas que son mucho más importantes para valorar bien qué recursos hay en atención primaria. Tenemos muy pocas enfermeras y esto sí que es una realidad. Hay pocas enfermeras, insuficientes, muy insuficientes. Somos, como se puede ver aquí, pues los últimos de la fila o casi los últimos. Y invertimos poco en atención primaria. Es decir, esto de aquí arriba no es atención primaria, Esto es especializada. ¿De acuerdo? Atención primaria es esto. Ahí la boca del cocodrilo se ha ido abriendo y en estos momentos cabemos muchísimos ahí dentro. Y además, en estos últimos años, con la crisis económica, aún se ha abierto más. Entonces, bueno, pues con esta breve introducción quería simplemente dejar paso a la doctora San Martín para que, teniendo en cuenta esto, sobre todo estas deficiencias que hemos visto, les contásemos qué es lo que hemos ido haciendo en estos 4 años en nuestro departamento. Y al final volveré a estar 2 minutitos aquí para contar una estrategia que hemos puesto en marcha en el departamento para abordar algunas de las cosas que se muestran en las diapositivas. Bueno, buenos días a todos. Gracias, presidenta. Gracias, secretario autonómico, José María, por haberme invitado. Yo no soy académica, como sabéis. Y sin ser muy exhaustiva, yo voy a tratar de contaros lo que hemos hecho en estos 4 años. Sin ser exhaustiva, pero no me gustaría dejarme nada de lo que de verdad hemos puesto mucho empeño en muchas horas de trabajo.
A ver, lo cojo. ¿Con este? Lo he organizado así. Actuaciones que hemos hecho para mejorar la calidad de la asistencia, para mejor coordinación y continuidad asistencial, que habéis visto en lo que nos ha contado el doctor Bonet, que tenemos bastante rango de mejora. Lo que hemos mejorado en los recursos en estos 4 años, las modificaciones que hemos hecho en la gestión y, sobre todo, también uno de nuestros proyectos así en el que más tiempo hemos dedicado, que ha sido en aumentar la participación ciudadana. En cuanto a la asistencia, pues básicamente nuestro esfuerzo ha ido encaminado a mejorar su calidad, mejorando la formación de nuestros profesionales. Y en este sentido, pues el proyecto más importante ha sido establecer una serie de jornadas periódicas que en estos últimos 3 años ya hemos hecho 9 ediciones, a las que pueden acceder en su jornada laboral todos los profesionales de atención primaria. Para ello las repetimos cada una de las jornadas 2 veces para dar oportunidad a todos los profesionales a que asistan. Y como veis, esta era la primera. Se organizan en 3 bloques. Un bloque que es un poco a demanda de los profesionales de primaria, necesidades sentidas formativas. Otro bloque a partir de alguna especialidad que nos propone algún tema, y otro bloque a partir de dirección, necesidades que desde dirección pensamos que es importante aumentar la formación. Han sido 78 ponentes entre profesionales de primaria y de especializada con esa división. De primaria pues ha participado tanto médicos de familia como médicos de algunas unidades de apoyo, como de salud sexual y reproductiva, de las UCAs, sobre todo los farmacéuticos que en este departamento pues se implican mucho en la formación, enfermeros gestores de casos, matronas, etcétera. Y hemos conseguido una asistencia alrededor del 90% de nuestros profesionales, que yo creo que es un éxito importante. Pues, por ejemplo, se han dado a conocer el programa PROA de optimización de uso de antibiótico, la creación de la unidad multidisciplinar de coordinación de facturas por fragilidad. Bueno, es una oportunidad de que todos los profesionales accedan a esta información. También en este sentido y en más pequeño tamaño, también hemos hecho 8 jornadas de pediatría de primaria con hospitalaria. Se han tratado muchos temas y siempre con el mismo espíritu de abordar estos temas desde el punto de vista de primaria y de especializada. Se han hecho muchas otras cosas en formación, pero bueno, estas son las que quería destacar. Para mejorar la continuidad asistencial, pues también hemos probado muchas cosas. Una de las cosas que hemos intentado ha sido desplazamiento de especialistas a atención primaria. De forma puntual han pasado muchos, pues aparte de micro, nefro, infecciosas, pues también oftalmología. Han pasado por todos los centros de salud para presentar su servicio, para presentar lo que están haciendo, para un poco intercambiar opinión de cómo los pacientes podían ser atendidos sin perder esa continuidad. Y en estos momentos, de forma periódica, quiero decir, de forma organizada, están pasando por todos los centros la UHD y la unidad de salud mental. Los psiquiatras se desplazan ahora a los centros de salud, se debaten ahí las primeras consultas y en equipo se decide si ese paciente merece o es mejor que sea atendido por salud mental o que se quede en primaria. La UHD también se desplaza todos los meses a los centros y todos los pacientes crónicos avanzados pues son valorados por el referente de UHD con el equipo de atención primaria. También para mejorar esta continuidad asistencial estamos trabajando en que el paciente se desplace menos. Y para ello nos sirve la tecnología y las interconsultas no presenciales. En todas estas especialidades hay interconsulta no presencial, pues por ejemplo, cualquier cuestión al laboratorio, sin necesidad de desplazar al paciente, se pregunta online y del laboratorio nos responden. Medicina interna, hematología, bueno, destacar que neumología ya es todo no presencial, todas las consultas se hacen online y es el neumólogo luego el que orienta al médico en lo que considera que hay que hacer o decide que va a valorar ese paciente. También en este sentido de no desplazar al paciente, hemos montado teledermatología ya en la mitad del departamento, de manera que
asociando la interconsulta a una foto, el dermatólogo valora a ese paciente y muchas veces evitamos que el paciente se desplace. Y dentro de no desplazamiento del paciente, bueno, por lo menos inicialmente está el circuito rápido oncológico, que empezó en este departamento y que ahora se ha exportado al resto de la comunidad ya hace unos años, donde en 48 horas oncología valora esa sospecha oncológica que hay en primaria de un paciente y ya se le da curso rápido. También mejorando la continuidad asistencial, estamos elaborando rutas asistenciales. Esta es la de insuficiencia cardíaca. Las rutas asistenciales suponen un pacto entre los profesionales de un departamento, o sea, son una cosa local, y para ello, pues, bueno, imaginaros la de tiempo que se invierte con multitud de servicios, pues desde servicios centrales, rayos, todos los asistenciales, en este caso, pues cardio, la unidad de insuficiencia cardíaca, enfermeros, gestores de casos, enfermeros de primaria, bueno, hasta pactar cómo y en qué momento ha de circular un paciente con insuficiencia cardíaca para tener el óptimo tratamiento. En estos momentos estamos trabajando la del enfermo crónico avanzado y estamos empezando la de diabetes. En cuanto a la mejora de recursos, pues bueno, en instalaciones hemos reconstruido el nuevo centro de Valencia Alfauir. El punto de atención continuada que teníamos para la ciudad de Valencia, que estaba situado en un centro de salud y estaba con unas condiciones fatales, pues ahora está más amplio en el antiguo consultorio del Alguer. Pues se ha renovado muchas cosas, de climatización, se ha dotado de alarmas que tampoco tenían los centros, se han renovado mostradores. Bueno, hemos creado también un nuevo punto de atención continuada que era necesario en Alboraya. Los Alfauir, los mostradores nuevos. Hemos hecho consultas nuevas en algunos centros. Este es el punto de atención continuada del RACO de Alboraya, que se abrió hace poco. Y en cuanto a equipamiento, por lo que hablábamos de que España es un país que realmente sí que se ha invertido en equipamiento en atención primaria, pues bueno, hemos dotado a los centros de electrocardiógrafos con conectividad para poder consultar electrocardiogramas con el cardiólogo sin necesidad de que se desplace el paciente, espirómetros que también generan un PDF que podemos remitir a Neumo para que el paciente no tenga que viajar, cámaras fotográficas para la telederma, algún ecógrafo, material para cirugía menor. Y bueno, ahora estamos con las tablets para los médicos de continuada para poder consultar la historia en el propio domicilio del paciente. Bueno, todo esto veis que son cosas que mejoran la calidad y sobre todo la seguridad de los pacientes. En cuanto al aumento de recursos, pues en el 16 se aumentó un médico y un fisio y un TCAE. En el 18 se aumentaron 2 médicos, una enfermera y un pediatra, y ahora con el plan de mejora de atención primaria, pues esto que veis en gris es lo que se supone que va a aumentar. Creo que está cerca. Y sí que hemos aumentado contratos de continuada para el nuevo PAC. Entonces, las ratios de medicina de familia, que en estos momentos son de 1.570, pues pasarían a 1.500 si se cumple este plan de mejora de atención primaria. Las de enfermería 1.800, que siguen siendo escasas, o sea, una ratio numerosa, y las de pediatría 800. En cuanto a gestión, pues quería destacar de las cosas que hemos hecho en gestión, la encuesta de satisfacción de usuarios que hicimos en el departamento, porque sabéis que la Consellería hace, pero nos da datos muy globales. Nosotros hemos hecho una encuesta con entrevistando a 200 pacientes de cada uno de los centros de salud para poder tener datos de cada centro. Y este fue el resultado. Y veis que en la dimensión de profesionales sanitarios, pues tenemos un 4,08 sobre 5, que es un notable alto. O sea, los pacientes a los profesionales sanitarios nos tienen en buena consideración en este departamento, un poco por encima que en la media de la Comunidad Valenciana. El 90% recomendaría su centro de salud, solo un 6% se cambiaría de centro de salud, pues creo que tenemos que mejorar, pero podemos estar contentos. Y bueno, el último apartado era comentaros lo que habíamos hecho en participación ciudadana, un poco convencidos de que no es posible el objetivo salud para todos, sino si en esto no entran los ciudadanos, ¿vale? La propuesta de mejora que teníamos el equipo directivo, que era impulsar la participación de los ciudadanos en el sistema, sobre todo en la atención primaria, que era donde había un hueco. Solo se contempla el Consejo de Salud a nivel de departamento o a nivel de la comunidad.
Nosotros queríamos crear órganos de participación en las zonas básicas. ¿Y por qué en las zonas básicas? Pues porque es el entorno de nuestros pacientes, donde vamos a poder conseguir una participación más activa, vamos a poder hacer trabajo intersectorial con el tejido asociativo, con la comunidad educativa. Vamos a poder trabajar la salud en positivo, que pueden hacer ellos por su propia salud y por la de su comunidad. Y porque, como veis en los datos, el 85% de nuestros pacientes pasan en un año por atención primaria, luego están ahí. Si tienen que participar, tiene que ser en ese entorno. Y luego porque ellos nos tienen en buena consideración, luego vamos a hacer un buen equipo, ¿no? Estos son los 5 consejos de salud que se constituyeron en el 2016, pues todos en poblaciones de tamaño más o menos pequeño, Tabernes, Meliana, Almásera, Alboraya y en Valencia, República Argentina, pues porque es una zona donde realmente hay un tejido asociativo muy desarrollado ya históricamente, entonces era más fácil empezar por sitios donde fuéramos a tener éxito. Os pongo un ejemplo de cómo se constituye o cuál es la composición de un Consell de Salud. Pues por parte del Centro de Salud queríamos que estuvieran implicados la dirección del centro un poco para dar legitimidad. Sabéis que los Consells de Salud de zona básica hasta ahora no estaban legislados y era una manera de darles un poco de importancia y que no fuera una cosa rara. Por parte de la ciudadanía, pues los que quisieron, ellos se pusieron en contacto con todas las asociaciones vecinales y veis en el de Tabernes, pues están de las AMPAs, la Asociación de Vecinos esta, de las farmacias, los jubilados, en fin, lo que veis ahí. Y luego por parte de la corporación local, pues los que ellos querían. En el caso de Tabernes, la concejala de Sanidad y Asuntos Sociales, la trabajadora social y un técnico de juventud. Eso es la primera sesión que hubo de Consell de Salud, que vino el gerente para darle cierto empaque. Y esto es para que veáis qué temas se tratan. Claro, ellos saben de consejos de salud lo mismo que vosotros, sin querer yo. Es decir, que nadie ha participado en esto, luego era un poco aprender sobre la marcha. Pues primero se hablaba de las normas y funcionamiento del centro, el centro presentaba su memoria anual, hablaba de los acuerdos de gestión del año siguiente y de sus propósitos de mejora. Y o sea, os he puesto en otro color lo que sí que parecía algo ya de interés de la población. En la zona de Tabernes es un problema lo del mosquito tigre en verano, pues ellos pedían que se les formara sobre esto, trastornos alimentarios en un curso de la ESO. Bueno, pues los centros educativos también aprovechaban para poner allí en común lo que ellos estaban haciendo en salud, en deporte, en igualdad y en tolerancia. Pasado un año, pues nuestras conclusiones es que los profesionales tienen dificultades porque parece un poco el loco de la comunitaria el que va al Consell de Salud. Los equipos básicamente están viendo demanda, tienen las consultas llenas y mucha presión. Lo que pasa dentro del Consell de Salud muchas veces no se difunde ni en los equipos ni en la población, porque los que van allí son representantes, pero tampoco luego lo extrapolan. Se necesita tiempo. Hay que hacer un esfuerzo porque todo el mundo esté representado. A veces son asociaciones de vecinos, de mayores, pero no hay jóvenes, no es una representación clara de toda la población. Y luego había que trabajar porque el modelo fuera más un modelo de salud en positivo, del Consell de Salud que pueda hacer por mejorar la salud de sus ciudadanos, de su población, y no solo demandar más tiempo de urgencias, más pediatras y cosas así. Bueno, nosotros nos hemos esforzado desde la dirección pues, en formar a la gente, en ofertar todos los cursos que desde Salud Pública, desde la EBE se han ido implementando. Les hemos ayudado a conectarse entre ellos, hemos creado una carpeta donde cada uno cuelga todos sus documentos, todas sus actas y entre ellos se pueden ver qué temas están tratando unos y otros para poder copiar. Se ha hecho la propuesta de adhesión a Red de Ciudades Saludables en todos los ayuntamientos donde hay Consell de Salud. Se ha incluido en los acuerdos de gestión para que por lo menos se note que en el departamento nos importa que haya Consell de Salud. Esto es la inclusión en los acuerdos de gestión del departamento. ¿Se han consolidado? Pues bueno, siguen reuniéndose pues, con la misma frecuencia. Por el de Tabernes, pues, estas son las reuniones del 17. Pues ellos se propusieron, por ejemplo, maximizar la respuesta de la población para participar en el programa de prevención de cáncer colorectal, que sabéis que en algunas zonas es un problema que la gente no tiene una tasa de participación baja. En el 18 se han seguido reuniendo. Y bueno, el ayuntamiento se ha implicado mucho en difundir lo que es el Consell de Salud hacia su población.
Estos son la tasa de participación de Tabernes en el programa de prevención de cáncer colorectal, que veis que es de las más altas del departamento. No puedo decir que sea porque se ha implicado el Consell de Salud, pero bueno, ellos se lo propusieron. Esto es el díptico que les hizo el ayuntamiento y lo ha puesto en la prensa local, un poco como que realmente el ayuntamiento sí que se implica en esta iniciativa. Esto es la marcha por la salud que hizo el Consell de Salud de Almàssera. Esto es el de Meliana, una caminata por la salud que organizaron. La presentación del Consell de Salud de la Feria de Meliana. Y esto, pues el de República Argentina, que es el único que en ese momento estaba en Valencia, pues organizó Construir Salud desde el barri, pues unas jornadas de puertas abiertas organizadas por el Consell. Estas son todas las actividades que se desarrollan organizadas desde el Consell de Salud de República Argentina, donde la gente puede pues, contactar y adherirse o apuntarse o lo que sea. Y este es el proyecto que tienen ahora en marcha, que es contactar voluntariado del barrio para acompañar a personas mayores y reforzar sus hábitos de salud. Es un proyecto muy chulo en colaboración con la Cruz Roja. En el 18 se amplió el de salud del Consell de República Argentina, Chile y Salvador Pau, y ha empezado el de Nazaret, el de Museros, el de Rafael Buñol y el de Trafalgar. Y el de Marítim no se ve porque es que me gustaría que se formara, pero no se ha formado aún. ¿Y ahora qué? Pues bueno, ahora hay una ley, una modificación de la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana que sí que considera que en todas las zonas básicas debe haber un Consell de Salud. Falta la normativa que desarrolle esto, que no sabemos en qué sentido aparecerá. Esperemos que no nos dificulte lo que tenemos hecho ahora de manera normativa. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en implantar donde no hay, en consolidar los que hay, en formar a la gente. Formar no es fácil, porque profesionales son pocos, la mayoría no son profesionales. Conectarlos entre ellos, difundir lo que están haciendo, que se sientan apoyados y conseguir evaluarlos. ¿Qué limitaciones? Pues en los ciudadanos vemos ausencias claras, la gente joven no entra en esto, o sea, los que colaboran en esto son pues, las asociaciones de jubilados, los del tejido educativo tienen otros órganos de representación y entonces ya están a lo mejor más castigados. Tenemos que trabajar porque estén representadas toda la sociedad, porque se formen en los equipos, porque tengan una presión que les permita dedicar tiempo a esto. Y en dirección, que somos otra persona y yo, pues que alguien nos ayude a liderar esto. Bueno, y esto es nuestro mapa del departamento, que veis que las zonas con consejo, que son las que tienen color, pues la verdad ya superan, por lo menos en territorio, a las que no lo tienen. Bueno, pues yo hasta aquí y ahora Álvaro os habla de las unidades de gestión, ya para acabar. Gracias. Álvaro, antes de que pongas la diapositiva siguiente, y por equidad, no introduje, aunque la doctora Ana San Martín es muy conocida por todos nosotros, es especialista en medicina familiar y comunitaria, se ha centrado su desarrollo profesional en el trabajo como médico de familia en diferentes centros de salud, durante años ocupando el cargo de jefa de zona en varios de ellos, miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, muy activa en diferentes grupos de trabajo, y desde el 2015 es directora médica de atención primaria del departamento. Gracias. A la Dirección General de Asistencia Sanitaria y que la Dirección General apoyó y que fue un compromiso el que en el momento en el que esto estuviese finalizado se intentaría implantar en el conjunto de la comunidad. El proyecto está a punto de finalizar y probablemente podrá ver la luz, si así se considera, a lo largo de los próximos 4 años.
Vamos a ver, nosotros pensábamos que la mejora de la atención primaria no pasa solamente por un aumento de recursos. Todo lo que ha contado la doctora San Martín nos parece algo necesario, pero no es suficiente. Para conseguir que la atención primaria responda de verdad a las necesidades de la población que tenemos aquí, que no es la misma que la de Ucrania ni la de otros países, pensamos que es necesario cambiar el modelo, no radicalmente, pero sí cambiar el modo en el que se está en estos momentos organizando y el modo en el que los profesionales pues digamos participan. Y para ello pensábamos que era necesario, como ha dicho también Igor, conocer, tener datos, tener una buena fotografía de qué es lo que está sucediendo en estos momentos, pero además tener una posibilidad de que esa gestión de la información esté al alcance de los profesionales en todo momento y les oriente en su actividad para poder ir acompasando el funcionamiento de los equipos a esas necesidades que tiene la población y que se traducen en esos datos de los que disponemos. Vamos a ver. Perdón. Este proyecto, que es un proyecto doble, porque por un lado pues tiene una parte de Big Data, de información epidemiológica, que estamos reuniendo para otros propósitos, y la segunda parte es la de gestión clínica. Fundamentalmente, la persona que está llevando adelante todo el trabajo y todo el enorme desgaste que ha supuesto ha sido la doctora Ruth Ussó, que trabaja en el departamento. Y he querido resaltar esto. Obedece fundamentalmente a la necesidad de cambiar. Necesidad de cambiar para seguir funcionando mejor y para garantizar ese buen nivel que tiene nuestra atención primaria y responder a las necesidades de la población. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea esta propuesta? Pues por una parte identificar e impulsar el liderazgo clínico de los médicos de familia. Los médicos de familia tienen que ser líderes en la atención sanitaria a la población. Si esto no es así, nos quedaremos solamente en palabras y lamentablemente esto no es así en estos momentos. Entonces, la segunda cosa es imprescindible dotar de mayor autonomía a los equipos. Uno de nuestros grandes déficits en estos momentos es la rigidez del sistema. Ese cabreo de los profesionales de atención primaria, yo le pondría una barra que es cabreo / aburrimiento. Es así, la jornada de un médico de familia es exactamente superponible. O sea, uno pone 10 años y la pone así y apenas si sale nada, milímetros por los dos lados. Entonces, dotar de mayor autonomía de gestión para fomentar la implicación de los profesionales. Potenciar la transversalidad, es decir, hablar de procesos asistenciales con todo el grupo de profesionales y con los niveles de primaria y de especializada. Disminuir la variabilidad, que no es una cosa exclusiva de atención primaria, sino del conjunto del sistema sanitario. Hay atlas de variabilidad clínica que ponen los pelos de punta en cuanto uno los mira, pero hay que abordarlo, si esto no lo hacemos mal. Protocolizar, integrar los sistemas de información, hacer una prescripción más racional. Antes hablábamos de que se gastan muchos fármacos y no siempre los más adecuados. Generar la cultura de calidad y seguridad del paciente, las dos cosas importantes. La calidad, es decir, aquí no estamos solamente por estar, sino para hacer, y además hacer cosas que beneficien a los ciudadanos, que no pongan ningún riesgo o el mínimo riesgo. Introducir y potenciar la evaluación. Sin evaluación no hay mejora. Identificar y desarrollar alianzas entre distintos tipos,
población, instituciones, todo lo que exista alrededor del lugar donde trabajan los equipos de atención primaria, conseguir la participación y la confianza en el sistema por parte del ciudadano, ya lo hemos visto antes, y transparencia en los procesos y resultados de la atención. El objetivo, desde mi punto de vista, es tener colgado en Internet en los próximos 4 años los resultados de nuestra actividad. Y esto va en la línea de tener resultados y poder colgarlos. Es mi opinión. Como decía, este es un proyecto que hemos llevado adelante en el departamento, pero no es un proyecto exclusivamente nuestro. Está la Consellería de Sanidad, que es la que le ha dado consistencia y respaldo. También estamos trabajando con la Universidad Politécnica, con la Universidad de Valencia, por supuestísimo, y con el Instituto de Investigación del Departamento, con el INCLIVA. Bien, esto lo ha comentado antes también la doctora San Martín. El gasto sanitario en España es alto, el gasto sanitario en la Comunidad Valenciana es muy alto, comparado con otras comunidades. Y ahí hay una posibilidad de racionalización, de ahorro, que puede permitir conseguir recursos para cambiar el modo en el que se trabaja, para incentivar el trabajo bien hecho, para financiar aumento de recursos en atención primaria y por eso tenemos que mirar a esa bolsa como fuente importante de financiación. Hay un gran camino para la mejora, un gran camino. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos intentado hacer es saber cómo están funcionando los equipos de atención primaria en nuestro departamento, pero recurriendo a indicadores distintos de los que en estos momentos se manejan, incluyendo pues, aspectos como son el perfil sociodemográfico, la carga de enfermedad, la actividad, la prescripción, los resultados en salud, la mortalidad y la satisfacción de los pacientes. Es decir, incorporando alguna información que saque el ámbito en el que se mueven los equipos de los indicadores clásicos, de tantas visitas se han hecho, tanta demora tienen los profesionales, tanto se está gastando en farmacia, para pasar a indicadores más potentes, incluso algunos de resultados en salud. Entre los indicadores que hemos manejado están algunos de vulnerabilidad, como por ejemplo el nivel de renta. A la hora de ver qué pasa en los distintos equipos, no es lo mismo movernos en niveles de renta menor de 18.000 euros de menos del 50% o niveles de renta menores de 18.000 euros con tantos por cien superiores al 70%. Las zonas son completamente distintas en cuanto a sus necesidades y en cuanto al uso de recursos. Gente, sin cobertura sanitaria, del 0,5 al 2%. Gente que está, esto es un eufemismo, ¿no? Se llama paro, de menos del 19% a el 25%. O gente con menores solos o adultos solos de menos del 10% a zonas con más del 18%. Y cuando uno mira eso, la carga de mortalidad, estos son todos los equipos, varía. De enfermedades agudas a enfermedades crónicas menores, de enfermedades crónicas menores con múltiples sistemas orgánicos. Estos son los grupos que hay de clasificación de enfermedades, de pacientes, que nos salen unos números, unos porcentajes, pero que cuando las ves aquí te das cuenta
globalmente de cómo varían entre distintas zonas básicas en un departamento como el nuestro, solamente en un departamento como el nuestro. También miramos los datos habituales, como por ejemplo, actividad. ¿Cuántas peticiones se hacen al laboratorio? Hay unas diferencias enormes, de 6.000 a 2.000, por 10.000 habitantes, están estandarizadas. O cuántas resonancias se piden, de 229 a 37. O cuántas consultas hay por 10.000 habitantes, de 89.000 a 1.000, creo que es. Esto nos ha permitido, ya digo, tener mapas de colores en función de qué es lo que está haciendo cada equipo. Lo que antes hablaba, las urgencias. Es verdad que hay una frecuentación importante, la tasa es importante, pero la diferencia por 10.000 habitantes de urgencias en la Malvarrosa o en Chile, pues casi es la mitad, o el doble, según se quiera. Las visitas. Incluso datos más importantes, como por ejemplo los ingresos evitables. He de decir que nuestro departamento es globalmente un departamento en todo el Estado español donde la tasa de ingresos evitables es baja. Quiero decir que no hay mucho ingreso que se pudiera evitar. Bueno, pues aun siendo eso así, hay unas enormes diferencias entre unos equipos y otros equipos. Es decir, la posibilidad de hacer que en Rafael Buñol la población no necesite ingresar es mucho mayor que la que existe de nuevo en la calle Chile. Esto es lo que antes decía. Y la mortalidad. Un indicador tan importante como este. La mortalidad en Museros casi dobla la de República Argentina. Estandarizada por edad. La necesidad de actuar en Museros es muy distinta en patologías que ocasionan la muerte que en República Argentina. También sabemos el gasto por paciente, con un rango importante, desde 246 a 144, solamente hay que multiplicar por 1.500 de media para que se vea el impacto en gasto de estar en Nazaret o estar en Benito. Esto también está referido a la eficiencia. Bueno, con todos estos datos y con un modelo de estos de análisis envolvente, que reúne toda la información, hemos podido, según 3 modelos, agrupar a los distintos equipos en varios niveles, en función de cuál es su eficiencia global. En estos momentos somos capaces de saber que lo que hay que plantear aquí es una cosa y lo que hay que plantear aquí es otra distinta. ¿Qué es? Pensamos que este modelo tiene soporte legal para hacer lo que queremos hacer. ¿Qué es? Lo que queremos trasladar a la Consellería. Por una parte, un documento en el que se recogen, digamos, los conceptos teóricos de lo que sería una organización distinta de los equipos de atención primaria, basada en una gestión mucho más proactiva de los profesionales. Unas bases legales que apoyan el modelo, fundamentalmente las que hemos puesto, y el documento fundamental, que es este. Una propuesta de autonomía de gestión y unidades de gestión en atención primaria, que es un acuerdo que las gerencias de los departamentos firmarían con cada uno de los equipos en base a toda esta información y planteando objetivos específicos en función de las características de cada uno a conseguir, unido a una financiación adecuada en función de estas exigencias distintas de cada uno de los equipos de atención primaria.
Y nada más, esto es lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora San Martín y al doctor Bonet. Doble aplauso, lo había dicho, ¿eh? Doble aplauso. La verdad es que es muy interesante, yo creo que como propuesta de desarrollo y muy ilusionante. Y es verdad que la vida es mucho más triste cuando no hay ilusión, entusiasmo, capacidad de mejorar, ¿no? Nosotros sabemos que no somos perfectos, pero lo que hace el ser humano distinto es el saber que puede mejorar. Y yo creo que esto es una buena oportunidad de mejora para la atención primaria. Yo no voy a hablar mucho más. Si hubiera necesidad para alguna persona de aclarar algo de lo que ha dicho el doctor Perejínez, Igor, que no a Igor. Hay muchas formas de decir Igor, a Igor. Por eso yo se lo tuve que preguntar. Se lo pregunté, ¿cómo se pronuncia? Es el jovencito para que esté. Entonces, sí. Bueno, pues Igor, la verdad es que lo ha sufrido, la falta de atención primaria en su país. Por eso nos admira, porque todo es relativo. ¿Todo comparado con qué? En España estaba la cosa muy bien, ¿no? Pero como has dicho muy bien, pues nosotros tenemos todavía mucho espacio de mejora. Comentar solamente 3 cosas que dice la OMS, porque yo creo que era importante. Primero, afirma que la salud es un derecho humano. Todas las personas deberían tener la información y los servicios que necesitan para cuidar de su propia salud y de la salud de sus familiares. A nivel desde los niños, estoy viendo al profesor Brines, siempre desde los adolescentes, las personas adultas y los mayores. Por cierto, un comentario. En no todos los países se admite que la salud es un derecho. ¿Sabe? Hay países en los que la salud es un producto de consumo. Y donde decimos aquí que la equidad es que todas las personas tengan las mismas oportunidades de ser tratadas o de tener acceso independientemente de género, edad, condición social y recursos económicos, en otros países lo que dicen es que equidad es que cada uno reciba del sistema sanitario lo que ha invertido previamente y haya decidido en función de lo que quiera de esto. O sea que cuando estamos diciendo esto no debemos tomarlo por sentado en todos los países y concretamente en Estados Unidos hay un gran debate con esto y no lo admiten como tal. Pero a nivel de la OMS, pues sí se sigue diciendo que la salud, y nosotros creemos firmemente que es un derecho humano. Segundo, son 3 puntos nada más, la atención primaria de salud de calidad y accesible es la base de la cobertura sanitaria universal. Y el tercer punto que quería yo, de algo así como 40 puntos que tienen en la web que pues, se puede encontrar, es que un sistema sanitario con una atención primaria de salud sólida puede contribuir a la contención de los mejores resultados, a la obtención de mejores resultados sanitarios, es costo eficaz y mejora la calidad de la atención. Y yo, sin más, creo que lo que se ha presentado aquí a nivel internacional y de experiencia en nuestra comunidad, así apunta a que es necesario. Y estoy deseando oír a los excelentísimos miembros de la... Ah, sí, por supuesto, soy yo. Sí. Bueno, pero a lo mejor querían también decir algo antes. No, pero sí querían decir. Pues vamos a abrir para alguna pregunta, comentario. Sí, por favor. Yo pertenezco a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de Pacientes de Insuficiencia Cardíaca y creo que el futuro está en las asociaciones de pacientes, en integrarlas en todo eso, porque es lo que va a hacer que se utilicen menos recursos en el autocuidado de uno mismo y aunque solo estoy yo como asociación de pacientes, debería ser sumar cada vez más. Pues no sabe cómo se lo agradecemos, porque está representando la voz, desde luego, de que hay que involucrarse y eso, la famosa idea de tomar conciencia, autocapacitarse, lo que se llama empoderamiento, ¿no? Empoderarse y el autocuidado. Y que es muy importante ser activo, lo que estamos hablando de paciente activo, que yo creo que es el futuro, es el presente y el futuro. Muchas gracias. Profesor Brines. En
primer lugar, agradecer las presentaciones que, sobre todo lo que nos implica más directamente, que es nuestro departamento, pues han sido muy detalladas y, lógicamente, es lo que más nos puede mover a esto, a actuar y actuar en unos objetivos claros. Yo me gustaría, con humildad, pero con firmeza, oponerme a la declaración que tú has hecho de que el ciudadano tiene derecho a la salud. Es que lo hemos discutido algunas veces. Eso es una declaración burocrática o política. Y no hablo de política en términos despectivos, ni mucho menos. Si tuviéramos derecho a la salud, nadie se moriría. Tenemos derecho a la promoción de la salud y a la atención de la enfermedad, pero en absoluto no tenemos derecho a la salud. Como no tenemos derecho a la vida, se nos da como se nos da el aire. Tenemos derecho a la asistencia, debemos de tener derecho, como una conquista irrenunciable de la humanidad, a la promoción de la salud y a la asistencia. Lo otro puede inducir, como yo he sido testigo, inducir a errores. Gente que está enferma y que dice, es que yo tengo derecho a la salud. ¿Por qué me tengo que morir de un cáncer si tengo derecho a la salud? Lo digo con humildad, pero reiterado. Hay dos puntos, hay dos elementos que me gustaría, pero a título informativo, porque mis datos no coinciden con los que se han expresado. Yo me gustaría preguntar a la doctora San Martín si la ratio entre pediatras y niños es de 800, como nos ha dicho. La relación entre el número de niños atendidos por pediatras es de 800. Sí, bueno, de 880, es decir, que es inferior a 1000 en el departamento. Vale, lo agradezco. Hay otra cosa también que me gustaría preguntar a Álvaro, y es sobre ha presentado un dato sobre las asistencias urgentes en el clínico, y me ha parecido ver que había un dato de 3000. Pues esa diapositiva yo creo que o no la he entendido yo bien o no está bien expresada. Es muy probable que yo no lo haya entendido bien. Hay una diapositiva que has presentado sobre urgencias y has presentado con urgencias en esto. Había una tasa. Una tasa por 10.000 habitantes. Sí. Es una tasa por 10.000 habitantes. La puedo volver a poner, pero fundamental... Perdón. No. Perdona, No. esto si era una tasa, era una tasa. No insisto. Una tasa. Yo por alusiones, por supuesto, agradezco con la misma humildad que el profesor Berines decía su comentario, pues lo que estaba diciendo yo. Claro, nosotros lo decimos, yo estaba leyéndolo incluso de lo que dice la OMS, pero efectivamente cuando se dice derecho a la salud no quiere decir derecho a no morirse nunca en la vida ni a acceder a todo, sino a la aspiración a esa salud y a ser atendido correctamente. Yo creo que nos entendemos, es un tema semántico y tomo nota de, me parece muy interesante la verdad. Sí, muy breve. Primero felicitar a los dos ponentes porque me ha parecido uno con los pies en el suelo sobre la realidad, el otro con los pies en el cielo probablemente, pero me parece muy bueno. Yo la consulta no presencial que habéis mencionado, yo también he tenido bastante experiencia desde el punto de vista de radiología y me parece no solo muy buena para evitar que el paciente se desplace, sino muy buena también para evitar conflictos entre, por ejemplo, en este caso, el radiólogo y el médico que solicita, porque ahí se decide antes de que el paciente esté delante y sin impresionar al propio médico que está solicitando cuando realmente a lo mejor no hacía falta esa prueba o ese análisis. Y por otra parte, yo creo que también añade mayor comunicación entre, en este caso, especializada y primaria. Y referente a eso, también has mencionado las visitas de especialistas a los centros de primaria. Yo creo que habría que avanzar más y hacer visitas de los médicos de primaria, de los hospitales, de los médicos especialistas, para tener una mayor relación, porque yo creo que esto es, en el fondo, esto es fundamental para que realmente se unan la primaria especializada. Hombre, hay médicos de primaria que vienen a sesiones. En pediatría se ha hecho hace mucho tiempo. Lo que pasa es que eso es complicado, porque, claro, muchos están a más de media hora de camino y la sesión y la presión, pero bueno, sí, a mí me consta que muchos servicios son bienvenidos, y que incluso a la de los residentes, todos los tutores tienen información cuando se hacen aquí.
Pues sí, muchísimas gracias por el debate. Estoy seguro que si tuviéramos la oportunidad nos quedaríamos aquí. Pero la glucemia también hay que mantenerla y todo eso, y esto hay que terminarlo. Entonces, voy a pasarle la palabra, con permiso de nuestra presidenta, a nuestro secretario autonómico. Doctor. Bueno, yo lo primero que quisiera hacer es felicitar a Álvaro y a la doctora San Martín por la exposición y por el detalle al que han llegado. Estamos a nivel global en el día de la primaria. Yo tengo aquí una cosa que he recibido hoy, que se llama Marco Estratégico para Atención Primaria de Salud 2019, del 8 de abril. Lo he recibido hoy. Y mañana tengo que ir al Ministerio a discutir esto. Yo y todos los secretarios autonómicos. 2 días antes recibí uno del 2004, perdón, del 4 de abril. La diferencia entre el 4 y el 8 no la sé todavía, porque esto lo he recibido esta mañana y no he tenido tiempo de leerlo. Esta tarde voy a ver si lo intento, porque mañana tengo que estar en Madrid discutiendo esto. De manera muy global, yo creo que el asunto está en que hay que, si no acabar, paliar bastante el hospitalocentrismo, que es lo que ha llevado a que se considere al médico especialista hospitalario de una manera y al médico de familia o de asistencia primaria como otra. Una de las cosas que se piden aquí, en el del día 4, el del día 8, no lo he visto todavía, es equiparar los salarios de hospitalización y de primaria, que no es una banalidad. Es una petición, yo creo que más que razonable y necesaria. Necesariamente se tiene que aplicar. El acabar con esa... Ya tenemos todos una edad, todos hemos pasado por muchas cosas, y tradicionalmente los médicos hospitalarios hemos mirado, creo que yo no lo he hecho, pero es general, un poco por encima del hombro al médico de primaria. Así de claro. Y tenemos que empoderar al médico de primaria. El médico de primaria tiene que ser el eje central, si es que además lo es. La entrada al sistema sanitario de la ciudadanía, de los ciudadanos, es a través de la primaria, no es a través del hospital. Tenemos que potenciar la primaria y empoderar a los... que además de aumentar las ratios, porque ahora las ratios no son de 1.800, son de bastante más. Entonces, se han sacado ya ofertas de empleo que van a poder paliar notablemente esa falta de ratios o de ratios altos. Porque efectivamente el médico de la primaria está trabajando a veces en condiciones infrahumanas. De aglomeración de gente, de presión, y eso hay que resolverlo como se pueda. La primera solución seguramente es aumentar las plantillas. Vaya más allá de 1.300 o 1.500 como máximo plantillas, o sea, tarjetas sanitarias por familia. En enfermería, 3/4. En enfermería aquí hay poca y hace falta mucha. Y tenemos pocos, decía Álvaro en la presentación, que tenemos pocas enfermeras. Si nos vinieran todas las que están en Inglaterra, tendríamos bastante menos déficit. En Estados Unidos, en la Gran Bretaña, hay más de 2.500 enfermeras españolas. Además se las rifan porque son gente muy bien formada. Pero el problema es que cobran el doble que cobran aquí. Médicos, que también tenemos necesidades de médicos ahora mismo, de primaria, de pediatras, radiólogos, pues tampoco tenemos. ¿Y por qué? Porque también se van. ¿De dónde se van? Pues a Portugal, por ejemplo. En Portugal hay una cantidad ingente de médicos formados en el sistema MIR nuestro, que nos ha costado un dinero y un esfuerzo. Como lo que cobran aquí es la mitad de lo que cobran, si no la mitad, bastante menos de lo que, bastante más de lo que cobran aquí, pues se van a Portugal. ¿Eso cómo lo podemos parar? Pues seguramente no lo podemos parar de ninguna manera, excepto subiendo el salario a los médicos en general. Pero es que si, imaginaros que mañana el Ministerio de Hacienda se vuelve loco y nos dice que vamos a subir el 20% los salarios de todos los médicos españoles, médicos y enfermeras. Mañana estamos a cuánto mañana, 10. Pues el 15 ya hay el colectivo de conductores de autobús pidiendo ese 20% de aumento. Y cualquier otro colectivo está pidiendo lo mismo.
esto, la condición humana es como es. Yo quería hacer una reflexión sobre una cosa que es uno de los grandes problemas que tenemos en sanidad, y es que no tenemos techo. No tenemos techo. Antes has enseñado unas imágenes de los centros de salud era nuevo, bonito y tal. Entre el año pasado y este se ha dedicado de la Consellería 354 millones a dignificar la primaria, básicamente. Y eso, con ese dinero, que parece mucho, pues no llegamos ni a la mitad. Tenemos más de 1000 dispositivos sanitarios en la comunidad. Hospitales, centros de salud, centros familiares, más de 1000. Cifra que pata un poquito. Cada día la Consejería de Sanidad gasta 18,5 millones casi, cada día, para poder abrir todos estos dispositivos. Cada día. Tenemos un presupuesto este año 500 euros más que el año pasado. Y el año pasado 300 o 400 más que el otro. Pero así todo, acabaremos la corrida habiendo gastado 500 de más. No tenemos techo. Si llevar tecnología a los centros de salud, ¿qué hacemos? ¿Llevamos un ecógrafo, por ejemplo, a todos los centros de salud? Para que los médicos de primaria primeramente se formen en valorar una... Esto es una bola que es imparable y que no tiene fin. Y hablando de que si tenemos derecho a la salud o derecho a asistencia sanitaria, viene a ser muy parecido. Para que la salud como más filosófica, pues seguramente no tenemos razón de eso. No tenemos nadie razón de ser más alto, más bajo, más guapo, más feo. Pero la tendencia a que tengamos ese derecho de una buena asistencia sanitaria que a la postre va a generar una mejor calidad de vida y mejor calidad de muerte incluso. No es poco. En estos días que esto de la calidad de la muerte está en el candelario, en el candelabro que decía no sé quién. Bien, bueno, yo no tengo mucho más que decir. Estamos por la primaria. La gaita es que desde el principio de esta legislatura empezamos diciendo que la primaria tenía que ser el eje central de la asistencia sanitaria. Han pasado casi 4 años y no lo hemos hecho. Hay que reconocerlo. Hemos dignificado instituciones, arreglando centros de salud o centros de auxiliar, sí. ¿Hemos aumentado las plantillas? No. Es decir, nos queda, a los que estén, les queda muchísimo trabajo por delante para hacer. Muchísimo. Pero bueno, como decía antes, esto no tiene techo y cuando tengamos una ratio de 1.500 por médico de familia, pues lo natural será que vayamos, la gente reclame que sean 1.200 y no 1.500. Bueno, 1.500 a 1.200 la diferencia es notable. Trabajadores sanitarios. Esto es un mundo bastante complejo, ustedes lo conocen, es una en la que yo... Pero si se sientan aquí un ratito, me ponen un poquito en mi piel, verán cómo cambian algunas cosas. Obviamente, yo no tenía experiencia de gestión médico hospital. Pero bueno, la cosa cambia si se está aquí o ahí. Cambia bastante. En principio, repito, agradecer a Álvaro y a Ana la presentación. Si me la podéis dejar para que la copie, para que la fusile. La tenéis grabada, pues la intentaré sacar de donde sea porque me parece importante. No sé cómo quedaremos mañana con esta historia del... Ojo, luchando además contra la recentralización. Esa es otra. Sí, muchas cosas por delante, muchas cosas para hacer y poco tiempo para hacerlas. Gracias a todos.
diferentes que podían ser unos de otros, pero es que además ahora tenemos un modo de medirlo directamente incluso en tasas de morbilidad o mortalidad. Yo lo único que quería hacer es ofrecer a la Real Academia para lo que en su momento pueda ayudar, o bien con parte de nuestros profesionales, a contribuir al desarrollo de todos estos temas. Y recientemente, hace 2 días, tengo en mis manos un documento de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, precisamente sobre la relación atención primaria especializada, psiquiatría, en torno a las depresiones. Y solo como un apunte, 2 cosas. En el primer párrafo menciona la necesidad de un gestor de enfermería y la necesidad de la relación con las asociaciones de pacientes. Lo digo, 2 puntos que han salido aquí repetidas veces y que están en el párrafo inicial del texto que os ofrezco, porque es además un texto creo que muy cuidado, hecho a medias por psiquiatras y médicos de atención primaria. Y sin más, yo quiero dar las gracias a todos. Creo que este es un buen foro para que se presenten todos estos temas y, como decía Narcís hace un momento, es verdad que la asistencia no tiene techo, pero debajo de este techo, que más bien es bajito, sí que podemos cobijar todas las opiniones, todas las aportaciones y sugerencias que al fin y al cabo mejoren, si no consigan, la salud de nuestros ciudadanos. Muchas gracias a todos y hasta un próximo día.